Bienvenido a su programa Perspectiva, programa donde tratamos temas de interés social. Gracias por estar con nosotros una vez más. Tenemos un tema que ciertamente le va a interesar. Vamos a estar hablando sobre el suicidio. Y tenemos en esta ocasión profesionales que vamos a estar compartiendo información valiosa, beneficiosa para usted y los suyos. Gracias, doctor Aquiles, por estar nuevamente con nosotros. Irving, Dios te bendiga. Saludos, qué bueno, familia, que nos encontramos una vez más, ustedes y nosotros y ustedes, en nuestro sitio de encuentro. A través de la tecnología podemos conversar sobre temas que informan y forman. Porque un pueblo educado es un pueblo capaz de enfrentar las circunstancias, es un pueblo capaz de ser previsivo, porque es más barato prevenir que curar. Causa mucho menos dolor y es mucho más económico. Así que hoy vamos a tratar uno de esos temas que esperamos les sirvan. Algunas personas se me han acercado y me dicen que están agradecidos por los temas que estamos utilizando. Yo les sugiero que no solamente me lo digan a mí, que se lo digan a todo el equipo de la Cadena del Milagro, a todo el equipo de producción de este programa, porque nos retroalimenta y nos ayuda. Hoy vamos a hablar de un asunto que, aunque usted lo vea lejano, en realidad es pertinente. Cuando hablamos de que cada 40 segundos, según la Organización Mundial de la Salud, está habiendo uno de estos casos en el mundo. Cuando hablamos que cada día nuestros jóvenes entre los 10 y los 19 años están siendo involucrados en esto y la tasa es altísima. Cuando vemos que nuestros ancianos se están sintiendo terriblemente motivados a practicar el asunto del cual estamos por hablar en este momento, tenemos que inquietarnos y tenemos que saber, porque de alguna manera algunos de nosotros tenemos contacto con personas que ni siquiera imaginábamos que podían entrar en una etapa llamada suicidio. El suicidio, uno de esos temas que no nos gusta, pero que tenemos que atender para poder prevenir. Para eso hemos invitado al doctor Juan Fumero, quien es psiquiatra y que ha trabajado por muchísimo tiempo con todos estos casos, que es un hombre experto, que ya lo hemos tenido aquí, así que vamos a sacarle el mayor provecho a su información y vamos a presentarlo desde ya. Doctor, bienvenido de nuevo a su programa. Bueno, es un placer estar aquí nuevamente, poder ayudar a la gente a que pueda, si podemos prevenir algún caso, pues vamos a estar muy contentos con la información que vamos a proveer en el día de hoy. Según estadísticas que he estado indagando, cerca de 1 millón de personas mueren al año en el mundo debido al suicidio. La tasa es altísima, ¿no? En comparación, dice que está en el top de las 10 razones primeras de muerte en el mundo. Y que eso es preocupante porque cualquiera, sin distingos de raza, ni de credo, ni de estatus político, ni social, ni económico, están exentos de poderse enfrentar a esta situación. Vamos a comenzar por definir suicidio y todo aquello que tiene que ver con este mal. Bueno, eso es un buen punto, porque el suicidio, usualmente cuando hablamos de suicidio nos referimos al punto final donde la persona ya atentó o logra el haberse matado, ¿verdad? Pero hay una gama de grados de intensidad desde que la persona empieza con la primera idea, que puede ser algo muy pasivo, por ejemplo, quisiera morirme. Eso no es lo mismo que me voy a matar. Hay un tramo muy grande, o sea que tenemos que considerar que es una trayectoria hasta que la persona eventualmente culmina y lleva a cabo este acto, ¿verdad?, lamentable. Así que cuando hablamos de suicidio, y sobre todo que queremos hablar en la forma preventiva, que la gente entienda, pues tenemos que entender que esto es un proceso bastante amplio en la mayoría de los pacientes y de las personas que cometen suicidio. Leía que el suicidio es uno de esos asuntos que tienen una multiplicidad de factores que pueden influenciar en que este concepto o esta determinación llegue a la vida de una persona. Eso es correcto. Aproximadamente el 95% de todos los suicidios tiene que ver con algún problema de salud mental.
en su gran mayoría depresión, que es uno de los más importantes que lleva a cometer el suicidio. Pero no tiene que necesariamente haber un trastorno de salud mental, aunque como acabo de decir, en la mayoría de los casos sí lo hay. Así que hay que ver esas condiciones y qué otros factores pueden agravar y contribuir a que la persona lleve a esa determinación. En algunos casos, sobre todo en los pacientes de salud mental, es algo que ya muchos de ellos vienen considerando a través del tiempo, o sea que eso quiere decir que hay una oportunidad de intervenir si lo identificamos antes, ¿verdad? Pero en algunos casos puede ser impulsivo y eso siempre preocupa. Por ejemplo, vemos los jóvenes son más impulsivos que los adultos y a veces ese joven que tiene unas ideas, que surge algún problema en su hogar o algún problema con una pareja, actúa impulsivamente y sobre todo si lo mezcla con alcohol o con droga, ahí vemos un detonante. O sea que puede haber casos que son impulsivos y cometan el suicidio, pero muchos de ellos es un proceso donde van contemplando la idea a través del tiempo. O sea, en primera instancia debemos establecer entonces que el suicidio no es un asunto que nos invade explosiva e introspectivamente, sino que es algo que se va cultivando. Es una conducta que puede irse desarrollando en una persona, lo primero. En la mayoría de los casos así es, aunque obviamente hay casos impulsivos, como vemos en las noticias cuando hay un asesinato o suicidio, que es una cuestión del momento. Pero en la gran mayoría de los pacientes ya hay un proceso, lo que enfatizo que hay una oportunidad de intervenir antes, si lo identificamos. Aunque en esos casos que usted menciona, pudo haber habido también un proceso previo para llegar a esa conclusión. Correcto. Sí. Ok, la segunda cosa que veo en lo que usted está planteando es que no solamente el asunto es un proceso en proyección, sino que tiene que ver con un equilibrio de nuestra psiquis, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra cosmovisión, que puede ser trastocada. En el 95% cita usted, otros dan cifras más o menos similares a las que usted está dando. Estamos hablando de que hay un problema de depresión, que es un problema de salud mental. Es más común. Ajá. Y una tercera cosa que puedo observar en todo lo que se está planteando es que precisamente si nosotros podemos observar a un individuo y observar sus cambios y oír adecuadamente a las personas, podemos entender. Pero hay un cuarto elemento que yo quisiera añadirle y consultarlo con usted. Precisamente veía una estadística que dice que para el año 1990 se calculó que había estado en el orden de las 700.000 muertes a causa de suicidio, pero luego, 10 años después, llega a casi el millón. ¿Usted qué considera que puede haber inflado tan drásticamente esa cifra? Bueno, yo creo que definitivamente estamos viviendo en unos tiempos donde la sociedad nos exige más, donde hay más presión. Y la presión o los estresores, como llamamos nosotros en el campo, todo lo que represente estresor a la persona es un detonante y acentúa lo que esté debajo en la psiquis de la persona. Así que a medida que haya más problemas sociales, mayor tensión, pues va a haber un detonante. También ha habido, la historia también nos refleja ciertas épocas donde hay más propensidad, ¿verdad? En tiempos donde la economía está mala o donde está más difícil, es donde tiende a haber también personas que cometan el suicidio. Así que tiende a haber otros factores también sociales que se asocian a mayor tendencia o mayor aumento, ¿verdad? En el comportamiento y en el riesgo suicida. Veía esto y me llamó mucho la atención porque se habla del suicidio positivo y el suicidio negativo. Y yo pensé, me extrañé y dije, ¿cómo puede haber un suicidio positivo? Y leía que el uno es por una acción que va directamente a agredir y el negativo es por la ausencia o la decisión de negarme a poder, por ejemplo, ingerir alimentos para entonces de esa manera lograr el propósito de la muerte. ¿Podría hablarnos de esas dos diferencias? Sí, hay el método, la manera en que las personas buscan hacer o acercarse al suicidio puede variar enormemente, pero hay personas que sencillamente dejan de seguir su tratamiento médico, sabiendo que eso se van a perjudicar. Un diabético que deja su insulina o su medicamento, una persona que tiene problemas del corazón que lo abandona, pues sabe que está a riesgo y pues a veces ellos activamente buscarlo no, porque le da mucha dificultad, no es tan fácil, ¿verdad? Pero hay muchas que prefieren hacerlo de una manera un poquito más pasiva. Se les hace un poco menos fuerte a ellos mismos
yo matarme no, pero me dejo morir. Y eso pues en cierta forma pues lo hace un poquito más llevadero a las personas cuando están en esa situación. Correcto, y ese término que pues me voy a dejar morir no es menos, sino que también es un indicativo de un deseo suicida. Correcto, por eso es que empecé diciendo que esto es un espectrum donde muchas veces empieza no con la idea de matarme, sino, ay, yo me quisiera morir. Matarme, no. Entonces ya en el proceso de una persona que comete suicidio, pues esto va avanzando hasta el momento que ya obviamente lo lleva a cabo. Pero no empieza con la idea de matarme muchas veces, empieza con la idea más de me quisiera morir. Un desánimo. Un desánimo, ya más una dejadez, más una frustración con las circunstancias, con los problemas. Y entonces empieza ya ese pensamiento. Y lo podemos ver como parte de un proceso de depresión en la gran mayoría de los pacientes, pues viene siendo de esa manera. Hay algunos términos que a veces se manejan y, por ejemplo, en ellos está el suicidio egoísta. ¿Ha escuchado hablar de él? ¿Lo manejan? Sí. ¿Podría hablarnos de eso? Sí, todo tiene muchas caras y muchas formas de verlo. Hay personas que lo ven como que, ¿verdad? Pues el familiar se quiere morir, ¿verdad? Y nos quiere abandonar y eso es como que egoísta y nos deja a nosotros en las mismas circunstancias que estamos. Digamos una familia que tiene una circunstancia, problemas sociales, económicos. Entonces uno de los miembros, el padre, por ejemplo, piensa en suicidio, pues tiene un grado de egoísmo hasta cierto punto porque está abandonando y dejando a los demás miembros de la familia en una situación peor, porque ahora no va a estar presente. O sea que a eso es lo que se refieren típicamente como egoísmo. Y esta acción usualmente, según, ¿verdad?, los estudios, afecta a 5 o 6 personas alrededor. O sea, afecta a todo el mundo que está alrededor. Estamos hablando, es hasta cierto punto quizás más fuerte que cuando tenemos un familiar que digamos tiene un infarto, pues todo el mundo se preocupa, vienen los familiares, se reúnan, van y visitan a esta persona porque tuvo un infarto al corazón y pues nos preocupa el estado de salud, pero tiene un grado más fuerte cuando no solamente tuvo una enfermedad, sino que se quiso matar. Un interrogante. Eso tiene una carga todavía mayor que se refleja en los familiares, lo comentan, les crea una carga muy grande a ellos. Doctor, y una relación, una interrelación, hay algo que nosotros entendemos que es importante, es la herencia o la carga hereditaria que entregamos, no solamente económicamente, estamos hablando de una carga hereditaria psicológica, una carga emocional que podemos heredar. El suicida genera en su familia, sobre todo en personas que son más vulnerables, un efecto que pudiera de alguna manera hacerles proclive a considerar ese tipo de práctica. Bueno, una de las cosas que estamos viendo también, no solamente que pueda haber un elemento familiar aprendido también, ¿verdad? En algunos casos, pero sabemos que hay ciertas situaciones que, digamos, ¿verdad? Un niño que está expuesto a unos traumas en una pequeña edad, esos traumas pueden alterar genes en ese niño. Y eso sabemos que sí, porque hay una interrelación entre los genes y el ambiente, eso no hay duda de eso. Y sabemos que ese niño que ha estado expuesto en un trauma en las primeras edades, tiende ese trauma a alterar la genética y esa genética se asocia a mayor grado de comportamiento suicidio en la adultez eventualmente. O sea que, ¿qué vive la persona? ¿Qué situaciones tiene? ¿En qué momento de su vida? También puede añadir mayor factor de riesgo al futuro de este niño. Influye de manera notable. Algo que me importa mucho, que me interesa y creo que a nuestra audiencia le debe interesar, es cómo ese proceso que mencionamos ya, que va desde un ojalá me muriera o quisiera que Dios me llevara o frases parecidas, esos pensamientos hasta la conclusión de un intento, porque se dice que hay, no solamente están los suicidas que lo logran, que hay una gran cantidad de gente que lo intenta sin lograrlo, pero que queda con daños de alguna manera. Entonces, desde ese momento hasta el otro, hay una serie de factores que ayudan primero a desarrollar y luego también ayudan a que eso vaya increciendo en la vida del individuo. Entonces, me gustaría hablar un poco de esos factores que hacen proclive y que también van estimulando que se queden como acentuados en la vida de una persona. Muchas veces cosas que van aumentando la carga, por decirlo de alguna manera, son las relaciones interpersonales que tenemos, el ambiente donde vivimos. Si yo tengo personas que son confianza, que están pendientes, que realmente apoyan, eso da un grado de esperanza, eso diluye la carga entre dos o entre más, y eso tiende a hacer que la persona
aunque le cruce la idea por la mente, pues rechace la idea y decida abrirse un poquito más. Pero cuando estamos con personas que no tienen un apoyo social razonable, bueno, de confianza, que yo pueda contar con que tengo una persona aquí que me va a apoyar, eso es bien grande, eso tiene un peso muy grande. Personas que tienen enfermedades desfigurantes, personas que tienen enfermedades crónicas, dolorosas, pues son personas que tienen más riesgo porque la expectativa de vida y de calidad de vida es más reducida y eso pues promueve que la persona empiece a pensar más en el suicidio porque no ve una expectativa más allá de un punto. Tenemos que continuar con ese punto que usted acaba de mencionar. Déjele el dedo en el renglón porque tenemos que ir a una pausa. Claro que sí, estamos con el doctor Fumero, doctor psiquiatra, y estamos tocando el tema del suicidio. No se retire, volvemos enseguida aquí en Perspectiva. Bueno, de regreso aquí a Perspectiva, bajo el tema el suicidio, tenemos nuestro invitado especial, el doctor Fumero, hablando del tema. Si usted desea aportar, si desea opinar, hágalo a través de nuestro email, perspectiva@cdminternacional. Nos puede ver también a través de los medios sociales, puede ser a través de Facebook, Google+, también por YouTube. Y haga contar su opinión sobre estos temas de actualidad. Doctor. Y sin duda, suicidio. Sin duda alguna que este tema hay que tratarlo con mucho respeto, con mucho equilibrio, porque por un lado podemos exagerar la perspectiva de lo que es el suicidio, por otro lado podemos minimizar y verlo como algo sin mucha trascendencia, cuando la realidad es muy otra. Muchas veces pensamos que el suicida, por mitos ya establecidos, el suicida es una persona manipuladora, o que sencillamente lo está diciendo por decirlo, pero que no va a actuar en ese sentido, cuando en realidad lo que quizás estamos ante el grito desesperado de alguien que está pidiendo que le ayuden y no sabe cómo pedirlo y cree que esa es una posible salida. Doctor, ¿cómo deberíamos ver como sociedad al suicida? ¿Lo debemos ver como una persona de poco carácter o lo podemos ver como una persona que está sufriendo unas circunstancias y que necesita ayuda? Definitivamente hay que ver a la persona como una persona que está sufriendo y que necesita ayuda. Sí es cierto que en muchos casos, gestos suicidas o comportamientos suicidas, podemos ver un componente de manipulación, pero siempre es importante dejarle claro a la gente que bajo ninguna circunstancia se debe trivializar cualquier comentario, cualquier gesto que tenga la intención o que se acerque a la idea de suicidio. Siempre, siempre es serio y eso hay que cogerlo con mucha responsabilidad, porque puede darse el caso, y comúnmente se da el caso, que la persona tenga algún grado de manipulación, pero en esa manipulación puede haber errores, puede calcular mal, puede haber combinarlo con alcohol y entonces sí se convierte en un suicidio completado. Así que siempre hay que tenerlo con seriedad. Eso es un aviso que nos está diciendo claramente que hay algo profundo. No se debe tomar liviano, debe ser algo muy serio que se tiene que atender en ese momento. Y me pregunto yo, ¿acaso será que cualquiera puede ver la diferencia entre la actitud manipuladora y un problema evidente que nos está dando un diagnóstico, que nos está dando una clínica del individuo que necesita con urgencia ser atendido? Claro, por eso quiero separar la parte de manipulación, que puede estar presente, pero hay que separarlo del resto de la persona, porque por ejemplo, digamos que yo tengo una persona que tiene retardación mental y dice y está manipulando que quiere suicidarse. ¿Usted cree que por ese elemento de manipulación lo vamos a ignorar porque está manipulando? Pero tiene unas limitaciones que pueden llevar a que esta persona no calcule bien lo que está haciendo y puede cometer el suicidio. O un niño... Así que siempre es serio, la manipulación, todos manipulamos para sobrevivir. Eso es una parte normal del ser humano. Eso no es todo, así que la manipulación que puede usted estar viendo es simplemente una cara del problema, pero no es común manipular con la idea de suicidio, ¿verdad? Claro. Eso dice algo detrás como quiera. O un niño, un adolescente que de repente utilice esto para quizás manipular en algo a sus padres, pero detrás de eso tenemos que leer algo más, por eso no cualquiera puede diferenciar lo uno de lo otro. Hay que separarlo, entonces también puede ser una persona que sea impulsiva y manipula, pero en ese momento cuando se frustra, entonces puede impulsivamente llevarlo a cabo y quizás no era su real intención. Así que como quiera la persona puede morir. Así que siempre, siempre hay que tener delicadeza y seriedad. Hay que tomarlo con la mayor
responsabilidad posible. Usted es un profesional que tiene que ver todos los días con casos de esta índole y con otros más que tienen que ver con salud mental. Y usted nos decía detrás de cámara que no es fácil, que tocan la fibra íntima de su corazón y de todo lo que trabajamos con conducta, eso nos pasa. Me pregunto yo, desde su punto de vista profesional, ¿cuáles son las consecuencias del suicidio en una sociedad? Bueno, obviamente la pérdida del ser humano, una persona es grande, ¿verdad? Sobre todo siendo, y muy importante, siendo algo que podemos prevenir. Los suicidios son 100% prevenibles, siempre que lo identifiquemos temprano la tendencia y podamos intervenir. Así que por eso es que hay que estar atentos y conocer este tema, porque se puede prevenir este suicidio. Y obviamente la pérdida en la sociedad también sufre cuando vemos que personas que conocemos pues se suicidan, afecta a la familia, el vecindario, los trabajos, o sea, tiene un peso bien grande en la sociedad y no le damos la atención que deberíamos. Por eso que estamos tratando de alertar a la gente que sí, que cojan esto serio. ¿Considera usted que el alto índice de violencia en los medios, el desapego a la vida, el poco valor que le estamos dando a la vida, la actitud irresponsable de no querer asumir los retos de responsabilidad que nos tiene la vida, ¿en algo influye en este tipo de conducta? Yo entiendo que sí, porque como decíamos antes, si el ambiente alrededor mío no tengo razones para vivir porque la sociedad está mala y todo, o sea, no tengo expectativas, pues eso hace más fácil que la gente haga el salto hacia el suicidio, porque total, si mira cómo está la vida, o sea, no sienten expectativas de mejoría, ¿ves? Y eso me llama la atención que los grupos de riesgo se dan más o menos en este orden, ¿no? Entre los 9 y los 19 años es un factor de riesgo, un grupo de riesgo. También lo hay entre las personas de tercera edad, a personas que están viviendo una parte en la que su productividad o su condición de vida social ha menguado un poco, y también en grupos minoritarios. Por ejemplo, tengo aquí el hecho de que según un estudio del gobierno de los Estados Unidos, a través llamado informe del grupo de trabajo del secretario sobre el suicidio juvenil, dice que encontró que los jóvenes de los grupos LGBT tienen una probabilidad 4 veces mayor de intentar suicidarse que otros. Me llamó eso mucho la atención. Sí, yo creo que es el mismo concepto que hablábamos hace un momento. La presión social es un detonante, y si este grupo, que sabemos que están más marginados y más restringidos en la sociedad, pues tienen más presión. Así que es más fácil que esta gente cometa el suicidio. Pero, es una carga pero extrañamente también leía que en vez de haber disminuido con la apertura de la visión que no podemos negar que esta sociedad le ha dado a ese tipo de conducta, antes por el contrario sigue en aumento. ¿Cómo pudiéramos explicar eso? Por la edad. Uno de los dos grupos grandes de la edad es esos jóvenes, porque la naturaleza de los jóvenes son ser más impulsivos, miden menos las consecuencias, quizás tienden a usar más sustancias. Sé que ese es un grupo que siempre tiene mayor riesgo, igual que las personas de la tercera edad, sobre todo las mujeres de la raza blanca de la tercera edad, es un grupo que ha ido subiendo también en el comportamiento y el riesgo suicida. Y antes, o sea, durante la pausa le hablaba de las crisis, como las crisis de cada edad, cada etapa, también nos pueden abrir esa posibilidad, o sea, puede llevar a la persona quizás a considerar esa opción. Sí, siempre hay que considerar los factores emocionales de la persona, pero también las circunstancias alrededor, que otros factores de riesgo, porque por ejemplo, un varón de 55 años, ese grupo pues está un poco más a riesgo, esa edad en los varones está un poco más a riesgo. En las personas, mujeres blancas de la edad, tercera edad, pues también es un grupo de mayor riesgo. Los adolescentes, personas que tengan enfermedades crónicas, debilitantes, dolorosas, están más a riesgo porque son grupos que tienen unas cargas físicas o emocionales adicionales, y esos también contribuyen a la detonación de este tipo de comportamientos. Ahora, también leía, y haciendo mi asignación para poder conversar con usted sobre el tema, que las personas que forman parte de grupos o comunidades de fe son mucho menos proclives a intentar el suicidio. Claro.
yo creo que de igual manera sienten una comunidad de apoyo, tienen un apoyo, tienen una esperanza, tienen un ambiente social más positivo, y eso pues ayuda a que el tono general de la vida sea más suave, más tranquilo, más favorable. Y por lo tanto las personas saben y tienen apoyo a dónde recurrir. O sea que eso tiene mucho que ver, mucho que ver. O sea que no es tan solo la parte del ser humano, la parte emocional, sino todos los elementos alrededor tienen gran peso si detonan o no detonan. Esa es una de las complejidades nuestras, que somos unos seres no solamente introvertidos, sino que también somos interdependientes con el entorno que nos rodea. No es nuestro universo personal solamente, no. Es nuestro universo personal reunido con los universos personales de otros y estableciendo una especie de red en la cual en mayor o menor grado van a estar influenciando en nuestra vida y en nuestra conducta. Claro, cuando uno ve puramente de la perspectiva de la enfermedad, digamos una persona con depresión, pues a gran parte de los pacientes, no importa sus circunstancias sociales, pues pueden tener ideas y comportamientos suicidas, pero sin embargo, donde hay una diferencia grande es qué otros elementos sociales pueda tener esa persona de apoyo o no, y eso hace una diferencia en que se convierta en ese suicidio en algo consumado o no. Uno de los grandes temas de discusión hoy en día es el llamado suicidio asistido, eutanasia y otros términos eufemísticos que le han dado a la palabra suicidio. En realidad nos encontramos con que hay una gran cantidad de argumentos de un lado y de otro. Tenemos un caso ahora mismo en Puerto Rico que ha conmocionado las redes a nivel mundial, incluso se le han hecho entrevistas porque es un joven que por cierto tiene su mente muy lúcida, tiene un cáncer cerebral y él está propulsando a que para él haya la opción de que lo dejen suicidarse. Me llama mucho la atención esto porque he oído hablar del suicidio altruista. Me pareciera que él quisiera dejar eso como legado, porque nada, si lo quisiera intentar, ¿quién se lo prohíbe si él lo hiciera en lo privado? Claro. Pero lo está haciendo público y está llevando toda una campaña. Me pregunto yo si en vez de estar ayudando todo este concepto, porque por el otro lado tenemos personas que han vivido experiencias similares, que han salido adelante, que han habido curaciones milagrosas, otras no las han habido, pero han dejado un legado de valentía. Entonces es una gran confrontación entre estas dos perspectivas. Bueno, yo pienso que desde la perspectiva médica nosotros debemos ayudar a todas y cada una de las personas a que logren paz consigo mismo. La paz consigo mismo la puede interpretar todo el mundo de una manera diferente. O sea que yo como médico trato de ayudar a cualquier persona a que encuentre su punto de mayor comodidad y mayor tranquilidad. Claro, ahí llega un momento donde pues una cosa es la parte profesional de uno y la parte personal de uno. Yo soy médico de profesión y en mi carácter individual, personal, yo quiero la vida y yo promuevo la vida a todo momento de todo el mundo. La vida es corta, luego de millones y millones de años, yo creo que unos pocos años más, unos menos, no soy yo quien para detener eso o alterar eso. Así que yo prefiero que la gente viva hasta que la muerte cada segundo. Hace un momento atrás, una pregunta atrás, yo le hablaba del alto índice de violencia en los medios, el poco valor que se le da a la vida. De alguna manera, eso no le quita el respeto que nosotros tenemos a la vida, el trato que le debemos dar a la vida, y entonces al darle ese trato trivial, al trivializar la vida, la vemos como sin poca importancia y eso genera como una frontera menos, como una puerta menos que nos impida entender el suicidio como una buena alternativa. Sí, yo entiendo que sí, yo lo veo, una forma que yo a veces se lo explico a los pacientes, yo lo veo como la sociedad entera como que vive como si esto fuera un juego de video, que cuando tengo otras vidas que puedo volver y regresar. Y vivimos como si tuviéramos esa capacidad, pero obviamente eso no es correcto. La vida tiene su punto final, así que tenemos que valorizarla y disfrutarla en todo momento. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver como consecuencia es que muchas veces el intento de suicidio o el suicida en potencia no logra su cometido, pero genera unos daños secundarios de limitaciones, de condiciones que van a agravar su condición actual. Sí, eso pasa en ocasiones que se han autoagredido y quizás han quedado con alguna lesión adicional que antes no tenía. Pero he visto mucha gente que a pesar del intento, gracias a Dios no exitoso, han regresado con mucha fuerza a querer vivir y a disfrutar la vida. Así que siempre es posible cambiar y estar
a favor de vivir y disfrutar la vida. No importa cuán malo pudo haber sido. Un joven de 20 años, de repente, de la noche a la mañana, sin ninguna condición médica, recibe una información de que está mal. Pasan los días, queda cuadripléjico, está recién casado, apenas tiene 2 años de casado, va a ser padre y queda tetrapléjico o cuadrapléjico, como lo quieran ver. El impacto que se recibe en ese momento es terrible, es doloroso. Estoy hablándole de mi propia experiencia. Esa edad tenía cuando sucedió todo esto y todas esas cosas fueron reales. El hecho de pensar que ya yo no sirvo, que ya no voy a ser una carga para mi esposa, que no voy a servir para nadie ni para nada, me llevaba a pensar que yo era desechable, pero tenía otra expectativa que me decía que yo podía, que yo era más que mis miembros, que yo era más que mi cuerpo, que era mucho más. Me gustaría que al regresar habláramos de eso porque tenemos que hablar de cómo prevenir el suicidio, cómo podemos participar, qué valores, qué importancia tenemos que darle a la vida y todo eso lo vamos a hacer cuando regresemos de la pausa. Claro, y cómo brindar herramientas, ¿verdad? A personas que pudiesen ser, estén empezando en estas posibilidades. Bueno, aquí desde Perspectiva, tocando el tema del suicidio. Nosotros vamos a una pausa, volvemos enseguida, no se retire, por favor. Bueno, aquí en Perspectiva, hablando sobre el tema del suicidio. Por favor, recuérdese de comunicarse con nosotros. También en Google Plus nos puede conseguir bajo Perspectiva. Nos puede sintonizar en www.cdminternacional.com/perspectiva sobre este tema o otros temas interesantes de la programación de Perspectiva. Estamos con el doctor Fumero hablando sobre lo que es el suicidio. Y ciertamente hay mucha tela de cortar, es amplio el tema y necesitamos que se informe, que usted sea parte de y a la misma vez coopere, ayude a minimizar las posibilidades a este gran problema del suicidio. Antes de entrar a este segmento, en la parte anterior estábamos viendo o hablando de una experiencia particular. Fue mi experiencia, es traumático, es un golpe fuerte cuando alguien en plena juventud, en el momento crucial de su vida, donde tantas cosas importantes están sucediendo, te ves intervenido por una circunstancia. Por supuesto, ese momento puede ser proclive a que varias cosas sucedan, así como alguien que está empezando o tiene una profesión pierde todas las posibilidades económicas, una gran pérdida por enfermedad o por pérdidas económicas o de cualquier otra índole, generan unos estados, diríamos, de debilidad, en los cuales puede entrarse en ese aspecto. Para mí, en mi caso particular, mi fe me dio la fortaleza para ver unas posibilidades que no tenía, y mi comunidad me ayudó, me dio el apoyo necesario, mi familia, mi esposa, me dio elementos de fe, no solamente fe en Dios, sino fe en ella. Ella me hizo entender que ella no me iba a dejar. Hoy ya próximamente, al finalizar este año, estamos por cumplir 38 años de casado. O sea, esas son experiencias que de repente son determinantes y cruciales. A ese momento lo podemos llamar crisis. El resultado puede ser un problema o puede ser una bendición. Me gustaría que habláramos un poco de eso, porque las personas que están quizás ahora viéndonos, hay algunos que de alguna manera esté inclinándose sin darse cuenta a cultivar la idea de que suicidarse es una alternativa, de que es una posibilidad positiva de arreglar las cosas. Bueno, el suicidio nunca es no debería ser una posibilidad porque, como decíamos al principio, la mayoría de gente que tiene ideas suicidas tienen alguna condición y las condiciones tienen buen tratamiento hoy en día. Tenemos muy buena forma de mejorar esas depresiones y todas las distintas condiciones que contribuyen o llevan a la idea del comportamiento suicida. Así que siempre si lo está cruzando en la mente o lo está pensando, tiene que tener también claro que sí, es una forma, se puede lograr la mejoría completa. Ahora, yo creo que a veces de las crisis siempre surge algo mejor. También depende mucho de las destrezas y las fortalezas que tenga el ser humano, porque a veces hay personas que han tenido unas crisis y están contemplando el suicidio, pero sin embargo, cuando pasan por el proceso, empiezan a sacar fuerzas donde no las tenían,
si tienen suerte de tener alguna donde familia. no las tenían, o como usted dijo O anteriormente, estaban, las tenían y no se había dado las tenían cuenta. y no las había usado nunca. Vamos Exacto. a poner eso de manera. Yo creo que todo el mundo tiene esa parte, lo que pasa es que tiene que hacer conexión con esa parte y ponerla a trabajar a favor. Usted acaba de decir algo que es sumamente importante y los padres que nos están viendo y oyendo en este momento, los abuelos, los tutores, porque muchas veces he visto que un niño, he tenido la oportunidad de conocer a alguien y seguirlo en consejería por toda una vida, desde un niño ahora convertirse en una persona adulta. Y cuando he visto un niño sobreprotegido, un niño al que no se le ha permitido enfrentar sus pequeñas batallas de vida infantil y se les ha cubierto tan sobreprotectoramente que no se le deja estructurar unos mecanismos de defensa de adulto, es proclive a la depresión, es proclive a sentirse angustiado, es proclive incluso a tener tendencias suicidas y llegar a ser un suicida. Me pregunto yo, ¿cuán importante es el forjar, eso que usted acaba de decir, el carácter en un niño para que enfrente las dificultades de la vida real? Yo creo que eso puede ayudar muchísimo a prevenir mucho de las cosas que vemos. Si desde pequeños cultivamos a los niños a que busquen dentro de sí la respuesta, que busquen, que quieran mejorar, que quieran resolver sus situaciones y no protegerlos demasiado. O sea que yo creo que hay que guiarlos, pero hay que darle la oportunidad de que ellos también resuelvan las situaciones, porque si los protegemos mucho, pues entonces no buscan dentro de ellos y no encuentran esa parte que decíamos hace un ratito para activar esa parte. Todos tenemos más recursos de lo que pensamos. Equilibrio es la palabra clave aquí, ¿no? Sí, la tendencia de mucha gente, yo diría que la mayoría de la gente, cuando tiene un problema es, anda, esto se chavó y no sé qué voy a hacer, y como que se asustan en vez de con calma, vamos a mirar qué recursos yo tengo, qué yo puedo hacer. Ustedes son inteligentes, tienen energía, tienen deseo, o sea, pueden buscar alternativas. Uno tiene mucho más fuerza de lo que uno Una de las cosas que he aprendido es que en la crisis lo primero que tengo que hacer es detenerme. Porque yo planteo la crisis como la bifurcación de un camino que venía siendo recto y de pronto se bifurca. Y yo tengo que tomar una decisión si voy a la derecha o a la izquierda. Y dependiendo de mi decisión, mi crisis se puede convertir en una terrible circunstancia o en una maravillosa circunstancia. Por eso me llama la atención que los chinos, para identificar la palabra crisis tiene dos ideogramas, y uno significa peligro y el otro significa oportunidad, y es interesante eso. Hay algo que en particular lo viví, mi papá me decía siempre de muchacho, de pequeño, de niño, cuando yo decía papi no puedo, él decía, lo que un hombre puede, otro lo puede también. Siempre decía eso. Y llegó el momento en que yo tuve que decidir, ya papá no estaba, pero esas palabras estaban conmigo. Si un hombre puede, otro puede también. Y viendo en la televisión, como hoy usted me está viendo a mí, yo vi a un gran evangelista puertorriqueño, no era puertorriqueño, pero vivía en Puerto Rico y se movía aquí en Puerto Rico, y este hombre dijo que él podía y que iba a seguir mientras tuviera vida. Eso para mí fueron palabras de estímulo que lograron que yo fuera hacia adelante y no considerara que morirme era la alternativa. Doctor, estamos viendo a unos jóvenes que entran en páginas de internet donde se habla, son grupos de apoyo para el suicidio. ¿Usted cree que los padres deberían tener cuidado con eso, estar velando ese tipo de cosas? Bueno, totalmente, porque esos jóvenes pueden coger ideas bien negativas de estos grupos. En este mundo que vivimos tenemos de todo, o sea que uno como padre no es sobreprotegerlo, pero hay que guiarlo, porque hay gente que promueve el suicidio, irónicamente, hay gente que promueve todo tipo de cosas. El internet, ¿verdad? Se habla de internet que está escondido, el dark internet, ¿verdad? Que tiene todo tipo de cosas malas y negativas. Así que hay que controlar un poquito, hay que filtrarlo un poquito. Porque hay de todo en este mundo, lamentablemente. Hay una práctica que se ha hecho muy extendida hoy día entre jóvenes que se hacen daño a sí mismos. Quizás no con ideas suicidas, pero lo hacen muy a menudo. ¿Qué tan peligroso es eso? ¿Qué tan cerca está eso de una conducta suicida? Bueno, ya la autoagresión, eso ya hay muchos distintos tipos de autoagresión. Hay muchas personas que pueden caer en comportamiento autoagresivo y no necesariamente su intención o sus ideas es hacia el suicidio. Lo vemos mucho cuando con el abuso de sustancias o algunos tipos de trastornos de personalidad, como es la personalidad limítrofe o borderline personality disorder, donde tienden a autoagredirse, pero aunque la intención realmente no es suicidio,
pero ellos sienten cierto alivio, entre comillas, de hacerse el daño. Y eso pues se ve no tan solo en esas condiciones, sino lo vemos con cierta frecuencia en la oficina. Pero usualmente el tipo de agresión no son tan severas como a que ponga a la persona a riesgo de morir, sino es cortarse superficialmente, darse golpe, ese tipo de cosas. Pero eso debe ser atendido porque puede llevar a lo otro. Usted decía los suicidios de error. Definitivamente, y ese es precisamente lo que pasa con esta población, que a veces impulsivamente y manipulando también pueden cometer el suicidio, salen corriendo y... Porque yo tengo un caso, una niña que usaba y se cortaba los brazos, y si en ese momento hace un corte adecuado, el que no esperaba hacer a una arteria fundamental puede desangrarse. Pero por lo general, cuando yo veo gente que tiene ese tipo de comportamiento, cuando yo busco debajo hay algo que yo puedo mejorar con un tratamiento, y cuando uno controla esa parte, la gente baja y se suspenden el tipo de comportamiento. O sea que para mí es un síntoma más, igual que la gente que tiene depresión y se ponen tristes o llorosos, el que tiene ansiedad, pues hay algunos, no son los más, pero hay algunos que buscan y se autoagreden de alguna manera, y sigue siendo un reflejo de algo. Lo importante es explorar y buscar ese algo. Usted mencionó la compañía, el apoyo, el grupo. Hoy en día tenemos mucho individualismo y hay mucha soledad en medio de las grandes urbes. Sí. ¿Cuán importante es la familia en el hecho de decirle a alguien, tu vida me es importante, tu vida es valiosa para mí? Yo creo que es sumamente importante y lamentablemente pues no es lo que estamos viendo. Las familias hoy en día se han cambiado, pero ese apoyo de esas personas de una manera íntima, de una manera que conoce los detalles y las intimidades de uno, ese apoyo bien cercano tiene un valor incalculable a la hora de escoger en ese camino donde se bifurcaba, que hablamos hace un rato. El tener ese apoyo familiar definitivamente lo inclina hacia el lado de, ok, vamos a trabajar con esto, vamos a echar hacia adelante. Una de las cosas que yo creo y es fundamental, veo en la Biblia, es la decisión, el impulso a que yo sirva a mis semejantes. ¿Cuán importante es para una persona sentirse, sobre todo uno que es proclive al suicidio, que se pueda sentir útil, importante para otros? ¿Cuán terapéutico es el hecho de servir a otros que le necesitan y cuánto beneficio le trae a esa persona que se siente por alguna razón inútil o que ya no tiene sentido su vida? Yo creo que mucho beneficio. De hecho, en las adicciones muchas veces parte de lo que se establece como tratamiento es la participación de programas de 12 pasos, donde parte de lo que uno hace es ayudar a otras personas y eso les ayuda a ellos a estar y mantenerse bien. O sea que esa cadena de me ayudaron a mí, después yo ayudo al próximo, es sumamente eficiente, ayuda mucho a tener ese apoyo necesario. Nuestra audiencia está observando, está atenta y tiene adolescentes, tiene ancianos, tiene gente a su alrededor. ¿Cómo podemos prepararnos cada día? ¿Cómo podemos estar conscientes de este flagelo que está atacando a nuestra familia, a nuestra gente, a nuestra sociedad? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que hacer es que en el ambiente donde uno está, ya sea en la familia, en el ambiente de amigos, uno tiene que siempre fomentar apertura. Tiene que haber confianza en que ese familiar, ese amigo, se sienta que si yo me acerco con una preocupación, voy a ser escuchado, voy a ser atendido. O sea, ese puente es sumamente importante, porque si la gente que está alrededor mía, yo voy a plantearle algo y no tienen tiempo, no me quieren escuchar, pues yo siento menos esperanza, bueno, no siento el apoyo. Y eso es uno de los detonantes importantes. Así que si usted quiere ayudar al ambiente suyo, pues abre esa comunicación, fomente que vengan a hablar. Por eso en los tiempos de antes, pues quizás no había tantos estos problemas, porque la gente tertuliaba, la gente hablaba, compartían y se expresaban todo lo que sentía. Así que abrir esa comunicación con algunas personas es bien bueno, es muy bueno. Esta charla que estamos teniendo aquí esta mañana, esta hora, esta tarde, según el momento que nos estén viendo cada uno en cada lugar, esta conversación es terapéutica, le sirve, es apertura a las personas para poder trabajar con el tema del suicidio. Yo creo que sí, y eso pues me recuerda un factor importante y uno de los mitos grandes que hay en cuanto al suicidio es que mucha gente piensa que si yo le pregunto sobre el suicidio, pues eso va a provocar que la persona se suicide. Y es todo lo contrario, es lo que acabo de decir hace un momento, debemos hablar, debemos invitarlo a hablar, exprésate, porque eso es lo que va, si hablamos, podemos identificarlo, podemos apoyarlo y podemos canalizar las cosas. Así que hablar, comunicarse, expresárselo, en las dos direcciones, el paciente, la persona y los familiares, fomentar ese diálogo. Voy a hacerle una pregunta que puede ser quizás un poco tonta, ¿no?
o vista como una pregunta sin gran importancia, pero usted es un profesional de la psiquiatría. ¿Usted se sentiría molesto porque alguien lleva a su hijo, a su mamá, porque tiene temor, aunque la persona vaya diciendo, no, eso no es cierto, pero él viene notando algunas cosas y cuando llega a su consulta, esta persona, usted la nota y le dice, bueno, no está tan grave, no es tan grave, pero esta persona de todas maneras insistió en llevárselo. ¿Usted ve eso como tonto, ve eso como trivial? No, siempre yo lo cojo todo muy en serio. Y creo que una de las mejores cosas que podemos hacer los profesionales cuando tenemos una persona que nos lleva a la oficina es tratar de conectar con ese ser humano. Esto no es cuestión de científico ¿verdad? Ni tecnología, es cuestión de hacer esa alianza humana. Si yo a esa persona que estoy escuchándolo provoco o promuevo que se sienta en confianza a hablarme, a expresarme lo que le pasa, si se siente seguro, que no se siente amenazado por mí, pues esa persona va a desbordarse y va a abrirse. Eso, lograr esa conexión humana entre dos seres, es lo más terapéutico, mucho más que ningún tratamiento que yo pueda hacer. Lograr esa conexión apacigua mucho de esas ideas suicidas, que aunque puedan estar, pero yo me siento que aquí hay alguien que me va a ayudar. Esa conexión no tiene que ser usted psiquiatra para lograrlo. Esto puede ser con la familia, con amigos, con la iglesia, con pastores, esa conexión humana. Yo creo que eso es lo más terapéutico que hay, tanto en velando con el suicidio como muchas otras condiciones. Ese es el primer gran paso de mejoría de cualquier problema médico. Así que si usted está considerando llevar a su familiar a un profesional que le ayude con esto, porque usted no tiene todas las herramientas, está haciendo bien. No, nunca es tarde ni nunca está mal. Vamos a la pausa que nos queda. Claro que sí, no se retire, volvemos con nuestro segmento final aquí en Perspectiva, hablando sobre el suicidio. No se me retire, por favor. Bueno, aquí de nuevo en Perspectiva, en nuestro segmento final, hemos estado dialogando con el doctor Fumero sobre el tema del suicidio. Bueno, ¿qué nos resta? Bueno, sin duda alguna, yo diría que lo que nos resta es inclinarnos, preocuparnos, hacernos proclives a trabajar en convertirnos en apóstoles del no suicidio, en predicadores del no suicidio. El suicidio no es una alternativa. Tenemos estos minutos finales y sin duda alguna hablábamos de las consecuencias tristes, hablamos de todo el proceso que plantea el suicidio, que comienza como quizás una breve idea, pero que va tornándose cada vez en un elemento más presente y que debe haber alguien que se dé cuenta a tiempo para prevenir el suicidio, los efectos de las consecuencias que tiene, la importancia que tiene valores y principios establecidos firmemente, también la familia, los grupos de apoyo, los medios de comunicación que a veces están creando todo un espacio que pareciera impulsar hacia esto, dándonos una visión equivocada de la vida. En todo esto, ¿cuáles serían sus recomendaciones finales como profesional? Imagínense, ahora mismo tenemos una gran audiencia que necesita ser orientada para que prevea palabras finales, palabras de sabiduría que usted pueda darle a esa audiencia. Bueno, yo diría varias cosas. Diría primero, siempre serio. Cualquier comentario, tómelo en serio. Hay muchos comportamientos indirectos que nos alertan. Si empieza a regalar cosas, que la persona empieza a deshacerse de propiedades y de cosas que tenía, pues mira, a veces no nos dicen que quieren suicidarse, pero eso nos puede sugerir que quieren suicidarse. Si una persona no ha sido dadivosa toda su vida, si no ha tenido esa conducta y de pronto empieza a hacerlo, tiene que llamarnos la atención. Nos tiene que llamar la atención, empieza a deshacerse, o hace comentarios como que, pues yo no voy a estar ahí. Cosas así que nos hagan pensar, sobre todo, siempre hay que ver que la mayoría de las veces hay muchas cosas, no es solamente la idea suicida, eso no viene solo, eso viene con una trayectoria de ánimo distinto, síntomas, problemas situacionales. O sea que yo creo que si queremos prevenir, pues lo primero que podemos hacer en los familiares, bueno, vamos a sentarnos todos, ¿cómo estamos todos? Vamos a preguntarle a todo el mundo de la familia de antes, vamos a preguntarle, no esperar a que veamos cosas, sino cómo se está sintiendo, cómo está bregando con este problema, cómo te has sentido, y tú cómo lo has hecho, y el otro. Vamos a preguntar cómo estamos, ¿te sientes bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Te puedo apoyar de alguna manera? Solamente extender la mano temprano.
no tiene que haber avisos de suicidio o comportamiento suicidio para hacer ese acercamiento. O sea, antes de que pueda aparecer siquiera la idea. Hagámoslo rutinariamente. Siéntese con la familia y pregúntele a cada uno de los miembros cómo te está yendo. ¿Sientes que pueden manejar tu carga? ¿Estás difícil? ¿Necesitas ayuda? ¿Cuán difícil es eso? Ser menos preocupado y más proactivo. Más activo, claro que sí. Ahora, fíjate lo que está mencionando usted, el sentarse a la mesa, la familia, de por sí, es una labor terapéutica. Pero estar encerrados en cada quien en su micromundo, aunque estén juntos, están solos. No esperemos a que surja algo para preguntar, preguntemos espontáneamente. Yo creo que hay una diferencia bien grande, solamente con preguntar. Cuando no nos comunicamos con nuestros niños pequeños, cuando están en esa edad, no nos podremos comunicar con el joven que va a crecer, porque ya se perdió la oportunidad y va a ser más cuesta arriba lograrlo. Además de esto, el hecho del diagnóstico pueblerino, el autodiagnóstico, ¿usted cree que deberíamos considerar más lo que dicen los profesionales, los que dedican tiempo como usted, como otros consejeros, como psicólogos, que dedican tiempo a estar trabajando con esto? Creo que la gente debería ser un poquito más inquieta, más proactiva en buscar esa orientación. Sí, definitivamente. Y solamente para apoyar ese punto, médicamente en personas que se han cometido suicidio, podemos ver cambios en la química del cuerpo de la persona. O sea, podemos ver que ya había indicios médicos de que esta persona tenía algo mal. O sea que ya hay cambios en el funcionamiento del cuerpo. Se puede medir algunas cosas, no se hace rutinariamente, pero podemos ver que hay cambios biológicos en las personas que están con esta idea. Pero usted está diciendo algo que es importante y desde el punto de vista psiquiátrico. Por ejemplo, hablaba de que la depresión en el 95% de los casos está presente en los suicidas. Claro. Y la depresión no solamente tiene razones psicológicas, la depresión tiene también razones bioquímicas. Eso es el punto. Puede haber puramente biología, sin razón. No tengo que tener ningún problema y puede ocurrir una depresión. Eso es lo que quiero, plantear el componente de la carne. Somos carne y hueso. La carne del cerebro también es carne y puede sufrir igualmente. Y el riesgo. ¿Perdón? Y el riesgo a... Claro, todo, claro. Así que puede venir, en la gran mayoría de las ideas suicidas y los comportamientos suicidas, vienen acompañados de una condición de salud mental que podemos tratar, gracias a Dios. Así que busquen la ayuda, es lo importante. Doctor, el hecho de tenerle aquí para nosotros siempre es un placer. Gracias por su disposición. Hay pacientes que le están esperando ahora mismo y usted ha tenido la deferencia de venir a estar con nosotros. ¿Dónde lo podemos encontrar si alguien quiere, además de tratamiento, consejerías, conferencias? Claro. Pues con mucho gusto, nosotros tenemos en la oficina varios profesionales, pueden llamar a nuestra oficina, el teléfono es el 787-667-6146, pueden buscar información por nuestra página de internet donde tenemos muchos artículos escritos sencillos y tenemos videos, ¿verdad? La página es www.jfbrainwellness.com y también pueden buscar algunos videos que tenemos de temas de salud mental en video donde yo les explico y tenemos otros colegas que van a entrar donde les explicamos las distintas condiciones de salud mental de una manera sencilla que puedan entender. Esos videos están en www.vidamia.tv en la sección de DocBrain, que es el programa de televisión digital que tenemos. Bueno, doctor, usted es un psiquiatra muy mediático y agradecemos por esa opción porque antes los psiquiatras estaban como vistos como loqueros, mientras que hoy en día vemos como buenos consejeros, como orientadores y como gente que nos está ayudando a tener una vida con mayor calidad. Muchísimas gracias por su compañía. Irving. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, esto es todo sobre el programa de suicidio. Será hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros en Perspectiva.